Hola, bienvenidos a Homemade en Casa, donde aprenderás las mejores técnicas de repostería y muchas recetas para hacer en tu casa. Hoy vamos a aprender a hacer un bizcocho o bizcochuelo básico y luego lo vamos a utilizar para preparar una torta o pastel tres leches. Este bizcochuelo solo lleva 3 ingredientes: huevo, harina y azúcar. Vamos a calcular las cantidades según una fórmula. Por cada huevo usaremos 30 gramos de azúcar y 30 gramos de harina. Si se están preguntando cuántos huevos necesitan para su molde, les digo que toda esa información se las dejo en la cajita de descripción debajo. Les recomiendo que si les gusta hornear pasteles y postres, inviertan en una balanza de cocina que les va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Comenzamos a preparar el bizcochuelo. Los huevos tienen que estar a temperatura ambiente. Agregamos los huevos con el azúcar y batimos alrededor de 10 minutos. El objetivo es alcanzar el famoso punto letra que les voy a explicar en un momento. Pasado unos minutos el batido va a comenzar a aclarar, pero ustedes sigan batiendo porque todavía no está listo. Mientras baten, unten un molde con desmoldante que van a preparar con una parte de harina y 2 de aceite. Les garantizo que con esto la torta o pastel nunca se va a pegar. A todos les digo que si quieren seguir aprendiendo técnicas de repostería y nuevas recetas para que puedan hacer en su casa, suscríbanse a mi canal y denle a la campanita para que sean los primeros en enterarse cuando subo videos nuevos. Ahora sí, vamos a ver si nuestro batido está a punto letra. Punto letra significa que si levantamos la preparación y la dejamos caer, se mantiene en el batido sin desaparecer. A esta todavía le falta un poquito. Mientras seguimos batiendo, no se olviden de seguirme en Instagram a Homemade en Casa Insta. Ahora sí, el punto letra ya está listo. Si ustedes observan, la preparación cuando cae no se desaparece. Miren cómo creció la cantidad del azúcar y el huevo batido. Ahora sí, llegó el momento clave para que este bizcochuelo salga bien. Agregamos la harina cernida en 3 partes y vamos a incorporar con movimientos envolventes. Este tipo de bizcochuelo se llama batido liviano y cuando incorporamos la harina se hace con mucho cuidado para no sacar el aire que se incorporó durante el batido de los huevos y el azúcar. Terminamos de incorporar la harina e inmediatamente volcamos en el molde que teníamos preparado y horneamos a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. La cantidad de horneado se los dejo en la cajita de descripción. Esto va a depender según el tamaño del molde. Nuestro bizcochuelo ya está listo y salió perfecto. Miren qué esponjosidad tiene, lo vamos a tocar. Ahora lo vamos a dejar enfriar. Ese mismo día yo también preparé 2 pequeños bizcochuelos y miren cómo salieron. También es buena idea separar la preparación en 2 moldes, depende de lo que vayamos a preparar. Les cuento que este bizcochuelo no es para comer solo, es para acompañar o decorar con cremas. Por eso no lleva saborizante, pero ustedes le pueden poner saborizante si desean. Una vez fríos nuestros bizcochuelos, preparamos las 3 leches. Con una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, crema de leche, esencia de vainilla, ron o esencia de ron si desean y chantilly y cerezas para decorar. Recuerden, las cantidades están en la cajita de descripción debajo. Si no consiguen leche evaporada pueden usar leche entera. Primero mezclamos todos los ingredientes en un bowl hasta que estén integrados. Como vieron anteriormente, yo horneé mi bizcochuelo en el molde donde lo iba a servir. Y cuando estuvo frío hice unos pequeños agujeritos para que el bizcochuelo absorba la preparación líquida. Pasamos la preparación líquida por un colador y mojamos el bizcochuelo hasta que absorba todo. Pueden seguir agregando hasta que el bizcochuelo esté mojado a su gusto.
Luego refrigeramos por un mínimo de 2 horas. Luego decoramos con chantilly y cerezas al marrasquino. También pueden agregar frutas a su gusto. Bueno, espero disfruten de esta tres leches tan famosa en México y Latinoamérica. Se suscriban a mi canal y espero verlos otra vez por aquí muy pronto. Bye bye.